Hola amigos, les habla Ariel Ben Abraham. Esta vez vamos a hablar de Tisha B'Av, 9 de Av. Como probablemente ustedes ya saben, es una fecha muy significativa en el judaísmo que se caracteriza, digámoslo así, por ser lo opuesto a Yom Kippur. En Yom Kippur estamos completamente unidos con el Creador. Un día más importante del judaísmo. Al punto que está algo así como al mismo nivel del Shabbat. Pero aún así, su halajot está encima de las halajot del Shabbat. O sea, si Yom Kippur cae en un Shabbat, no se puede comer en Shabbat, en ese día. O sea, hay que ayunar en Shabbat, ese Shabbat. Interesante porque durante los años de aprendizaje de su servidor, ese asunto se volvió algo así como la piedrita en el zapato, ¿no? O sea, ¿cómo es posible si Shabbat es lo máximo? Todavía discusiones con los rabinos al respecto. Pero claro, en Yom Kippur la presencia del Creador está manifiesta. O sea, nosotros estamos realmente viéndolo cara a cara, básicamente. En el Shabbat estamos con Él en una unión. Ya vimos que Torah, Shabbat, Israel y Hashem son uno. Pero en el caso de Yom Kippur estamos viéndolo, básicamente. Entonces, estamos haciendo referencia a Yom Kippur con relación a Tisha B'Av, porque una de las maneras como nos enseñan a estudiar la Torah es, especialmente cuando se trata del conocimiento del Creador, es conocerlo por lo que Él no es. Entonces así vamos conociéndolo. Y obviamente siguiéndonos por los atributos que Él ha revelado a Moshe Rabenu, nos ha revelado a nosotros a través de Moshe Rabenu en la Torah. Sus modos y atributos que aprendemos estudiando Torah. Así es como conocemos al Creador. Así es como Él nos habla, como dijimos anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? Si estamos hablando del Tisha B'Av, Tisha B'Av es lo que no es Yom Kippur. Entonces, si empezamos a entenderlo. O sea, no necesariamente tenemos que ponerlo como opuestos, aunque realmente sí son opuestos. Pero la idea es más bien ver qué caracteriza a cada uno. Entonces, si definimos que lo que caracteriza a Yom Kippur es estando unidos en la presencia del Creador, todo Israel, todos, no hay excepciones, en Yom Kippur todos estamos con Él, inclusive los no observantes. Ojo, cuidado. Que sí, pero este tipo está en Las Vegas haciendo un asado en su casa en pleno Yom Kippur. Sí, es probable. Pero su alma está con el Creador en ese día. Su esencia está con el Creador en Yom Kippur. Estas cosas son muy profundas y muy delicadas de tratar. De hecho, su servidor ha estado pensando, dándole vueltas al asunto, ¿hablamos o no hablamos de esto? Por varias razones. Primero, tiene que ver con la identidad judía. Entonces, ¿qué pasa? La gente que no es judía, que está viendo este programa, no lo va a entender, básicamente. O sea, lo va a entender a un nivel, como es natural. Estamos diciendo que no tengan la capacidad de entendimiento. Claro que van a entenderlo a un nivel. Pero hay un nivel más profundo todavía para poder
comprender, asimilar lo que es Tisha B'Av y Yom Kippur. Entonces, si han leído la Torá, se han dado cuenta, como ya lo hemos mencionado en nuestros comentarios en el blog y en otros videos acá, la Torá es la identidad judía. Es un libro que trata sobre la identidad judía. Básicamente. Nada más hay que leerlo para darse cuenta. No hay que elaborar mucho esto. Entonces, ¿qué pasa? Hay aspectos de nuestra relación con el Creador. Por ejemplo, decir que Shabbat, la Torá, el Creador e Israel son uno, por ejemplo. Eso uno judío no lo puede asimilar. Se sienten fuera, se sienten excluidos. O sea, hay una serie de implicaciones que no queremos que la gente malinterprete. Dice, que estos tipos decimos el pueblo elegido. Ese es uno de los problemas graves cuando decimos el pueblo elegido. Dice, bueno, ¿y el resto qué? O sea, ya vienen los problemas. Una de las razones por la que Israel ha sido el pueblo más perseguido de la historia es esa. Entonces, ¿qué pasa? Hablar de estos temas en una audiencia donde no hay judíos, o no hay judíos observantes inclusive, hay judíos que no tienen ni idea de lo que estamos hablando. En serio. Los hay, muchísimos. Entonces, la idea no es tener una aprensión respecto a si van a entender o no van a entender, quién lo ve o quién no lo ve. No se trata de eso. Se trata de que lo entiendan al nivel que estamos tratando de plantear aquí. Eso es lo que no podemos garantizar. Entonces, ¿qué pasa? Eso se va a prestar para posiblemente malas interpretaciones. Pero ya eso no es nuestro problema. Ese es el problema del que lo ve y del que lo oye. Nos recuerda, y lo hemos repetido varias veces aquí, una imagen que ponen en Facebook mucho, ¿no? Que tiene que ver obviamente con la comunicación virtual. Cuando uno se comunica a través de una computadora, no es lo mismo cuando uno se comunica en persona, no es igual. Entonces se presta para malas interpretaciones. Eso es lo que pasa, lo que uno dice, la advertencia del aviso en Facebook, ¿no? Era, yo soy responsable de lo que digo, de las palabras que escribo, básicamente lo que digo. Lo que no soy responsable es de cómo tú la vas a entender. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que escribe algo y les parece o arrogante, o le parece demasiado introvertido, o demasiado ignorante, o a lo mejor muy pretencioso. O sea, hay maneras de interpretarlo muy diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Se presta para malas interpretaciones. Entonces, lo mismo pasa con la información. Inclusive la que se da de boca a boca. Depende de, no la capacidad, de el nivel o de la dimensión más bien, porque no son niveles de alto o bajo necesariamente. La dimensión en la que el que está oyendo está entendiéndolo. ¿En qué dimensión está él? ¿Cuáles son sus referencias? ¿De qué referencias él se vale para entender lo que nosotros estamos diciendo? Eso es un problema. Oye, lo que queremos es que la gente capte el mensaje en la dimensión correcta. Bien, entonces ya que hemos hecho este preámbulo, continuamos. Vale la pena haberlo hecho. Entonces, ¿qué pasa? Tisha B'Av de alguna manera es lo opuesto a Yom Kippur. Por razones muy obvias. La vamos a explicar como es natural. En Yom Kippur estamos con el Creador, ya lo hemos dicho. En Tisha B'Av no estamos con el Creador. Entonces, todas las desgracias que le han ocurrido, que nos han ocurrido a Israel a través de la historia, son resultado exclusivo y directo de nuestra separación del Creador. No hay otra explicación. ¿Qué es la explicación? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó en Tisha B'Av? El 9 de Av fue cuando los exploradores
mal llamados espías, fueron espías de alguna manera, que envió Moshe Rabenu a la tierra prometida antes de entrar a ella, antes de conquistarla. La historia ya la sabemos, nos hemos referido a eso en la parasha que tiene que ver con Beshalach, ¿no? Envía exploradores a la tierra. Ahí explicamos en ese video, Shelach, tratamos este tema. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasó ahí vamos a resumirlo para no repetir. Akadosh Baruj Hu le dice a Israel, yo te voy a llevar a la tierra prometida. Te voy a sacar de Egipto y te voy a llevar a la tierra prometida. Ese es el plan. ¿Qué pasa? El pueblo de Israel ve todos los milagros que han pasado, desde las plagas, la división de el Yam Suf, el Mar Rojo en partes, el cruce, la nube que los protegía en el desierto, la columna de fuego que los protegía en la noche. En fin, milagros, por llamarlos así, muestras, diríamos nosotros, de nuestra conexión con el Creador y que el Creador obviamente va a cumplir su promesa. ¿Qué pasa? Se presenta algo en la conciencia muy interesante. Hemos estado esclavos muchísimos años, varias generaciones. Una esclavitud, como hemos dicho, la más abyecta que ha conocido la historia, por lo menos en la historia judía. Llegamos a un punto en que estamos exactamente en lo opuesto a eso. Estamos con nadie menos que el Creador. Entonces, ¿qué pasa? Hay maná, estamos protegidos constantemente por Él. No hay enfermedades, no hay emergencia sanitaria, como lo hemos dicho antes. Estamos bien. Entonces, el Midrash cuenta, y nuestros sabios analizando toda la situación, dicen, ¿por qué esta gente se rebeló? ¿Por qué esta gente, después de ir a la exploración de la tierra, trae un reporte negativo? Entonces, entre reflexión aquí y reflexión allá, la mayoría convergen en que estaban demasiado cómodos bajo esa nube y bajo esa columna de fuego, y alrededor, dentro, mejor dicho, protegidos por esa columna de fuego. Estaba todo bien. Entonces ellos se preguntaron, que por cierto eran elegidos de cada tribu. Cuando decimos elegidos estamos hablando de príncipes, de las cabezas de tribus. Entonces estamos hablando de lo más, algo así, lo más importante en el sentido de conocimiento del Creador, o sea, los más inteligentes, los mejores. De hecho, son los jefes de las tribus. Tienen que ser los mejores. Por su cualidad y por su ejemplo. O sea, que no era necesariamente el ser cabeza de tribu, no era necesariamente una cosa automática. De alguna manera había que ganarse ese privilegio. Bien, entonces, ¿qué pasa? Estas personas tenían un conocimiento del Creador bastante elevado. En las cabezas de las tribus. Estaban codo a codo con Moshe Rabenu. Estaban enterados de qué era lo que estaba pasando. O sea, eran los que entendían a primera mano todo el proceso del plan que hemos mencionado. Tenían muy claro. Llegan a la tierra prometida, que más bien en ese sentido era el mundo exterior. Una cosa es estar dentro de un círculo, donde el Creador está en medio, estamos todos protegidos, no tenemos ningún problema, y salir a ese mundo material exterior. Entonces, ¿qué pasa? Cuestión también de sentido común. ¿Yo qué voy a hacer allá afuera? Tengo nada que ir a buscar ahí. Yo donde estoy muy bien. ¿Quién puede contradecir eso?
nadie se atrevería a contradecirlo. Que nosotros estemos con el Creador todo el tiempo, que alguien venga a decirnos, no, es que por allá afuera hay una tierra que Él nos dice que nos va a llevar. Dice, no, 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 aunque Él lo diga, yo aquí estoy bien. ¿Qué pasa con esa actitud? ¿Es una actitud egoísta? ¿Es una actitud separatista? O sea, en el sentido de quien me está dando de comer estoy cuestionando su voluntad. Es decir, bueno, yo de aquí a cuando yo le digo a quien me da la mano qué es lo que tiene que hacer. Ahí es donde está el problema. El problema surge a partir de ese punto crucial, por decirlo así, en el que nosotros nos hacemos la reflexión y decimos, yo estoy mejor aquí que donde el Creador quiere que yo esté. Ahora, la idea es evaluarlo en profundidad, como decir, bueno, si yo estoy bien acá, estoy haciendo algo, o sea, estoy en condiciones, en circunstancias ideales, hay un propósito. Lógicamente, o sea, no estoy acá para pasarla bien y ya. Hay un propósito. Entonces, esta gente realmente no preguntó cuál era ese propósito. Ellos simplemente estaban bien con la presencia del Creador entre ellos. Ellos decían, no importa qué hay detrás de todo esto, acá como estamos muy bien. Nosotros no queremos lidiar con ningún aspecto material de la conciencia. No queremos lidiar con trabajo, no tenemos que lidiar con situaciones negativas, no tenemos que lidiar con confusiones, no tenemos que lidiar con mala comunicación. Queremos estar en armonía como lo hemos estado acá. Entonces, ¿qué pasa? Llegan al mundo exterior, lo exploran y se dan cuenta, nosotros no podemos con esto es demasiado. Obvio. La vida no es fácil, obviamente. Entonces hay un plan. Hacerla fácil. La vida es difícil, hay que hacerla fácil. La vida es complicada, hay que hacerla descomplicada. La vida es caótica, hay que hacerla armónica. Ese es el plan. Básicamente. Entonces, ellos exploran la tierra, se dan cuenta de que la arrogancia y la soberbia es un gigante, por ejemplo. Un gigante con el que no se puede. Que yo no puedo conmigo. Dirían algunos. No pueden. Y son sinceros, son honestos. Aquí yo no puedo con la envidia. Yo cada vez que veo algo y no lo tengo, pierdo el control. Es un monstruo, es un gigante superior a mí. La indiferencia, la indolencia. Es que yo no tengo por qué ser solidario con nadie, yo bastante tengo con lo que yo tengo. La indiferencia es superior a mí, es un gigante. No puedo con ella, tengo que ser indiferente, tengo que hacer lo que la indiferencia me dice. Esas son las naciones. Las tendencias o aspectos negativos de la conciencia. Entonces la idea es conquistarlas, subyugarlas para que no existan, destruirlas, eliminarlas. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Llegan los exploradores y en un 9 de Av ellos le dicen al resto del pueblo, ¿saben qué? Esa tierra no es lo que ustedes creen. Hay unos gigantes ahí que no pueden comer vivos. Entonces, ¿qué pasa? El pueblo, la mayoría, empieza a llorar. Es decir, hemos salido de Egipto, hemos pasado por todo esto para tener ese destino, para tener ese fin, ese fin, o sea, ahí vamos a morir.
y se pusieron a lamentarse. ¿Entonces qué pasa? Acabó Baruj oye el llanto infundido a las madres y a los niños por estos caballeros. La reacción de Hakadosh Baruj es: yo les voy a dar un motivo para que realmente lloren. O sea, no es una venganza, esa es la parte, por eso queremos hacer el video. Aquí es el amor de Dios. O sea, que no es el temor de Dios ni la ira de Dios, olvídense de eso. Si quieren buscar eso, vayan a otra parte, porque de eso no se trata esto. Cuando la Torá nos dice eso, nos está diciendo a nosotros. O sea, no es el Creador el que nos está diciendo: oye, yo te voy a dar una razón para que te pongas a llorar. Una verdadera razón. ¿Cuál es esa verdadera razón? O sea, no nos está mintiendo. No dice: ustedes quieren ir ahí, la quieren ver difícil, véanla difícil. Eso es lo que significa: les voy a dar la razón para que lo lamenten. O sea, ustedes no quieren estar conmigo, no quieren que yo los lleve a la tierra prometida, no quieren que mi amor los proteja, estén conmigo y cumplan un plan y sean mis socios en ese plan. Ok, háganlo a su manera. Ustedes van a ver, van a tener una razón para saber las consecuencias que tiene hacerlo a tu manera. Eso es lo que significa. Bien, vamos a hablar de esto porque esto es muy importante. Es muy importante. Son realmente definiciones fundamentales en el judaísmo que hay que hacer respecto a esto que estamos hablando. Causa y efecto. Una de las principales cosas que nos enseñan cuando empezamos a estudiar Humash, o sea, la Torah. Empezamos con el libro de Génesis. Lo primero que nos enseñan a uno en una yeshiva es los nombres del Creador. Esos son los nombres que aparecen en la Torah. Obviamente, por eso nos enseñan, ¿no? Bereshit bara Elohim. ¿Quién es Elohim? ¿Quién es el Eterno? Y posteriormente aparece Hashem, el nombre. Entonces uno dice: bueno, hay dos nombres acá, ¿qué pasa aquí? Esta explicación que estamos dando tiene que ver con Tisha B'Av, así que pongan atención. Y es muy importante. Digamos que Elohim, para ponerlo en términos bastante profanos y al mismo tiempo muy fácil de entender, de comprender, es causa y efecto. En otras palabras, cuando Elohim hace su creación, es algo así como que la pone en acción. Por eso es Elohim el que crea. Hay un plan en su creación, hay una manera en que la creación se da. Y el fundamento, el principio de esa creación es causa y efecto. ¿Qué pasa? Hay lluvia, cuando llueve, entonces el efecto de la lluvia es la vegetación crece, entonces la vegetación da comida a los animales comen, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, causa y efecto, ¿sabes? Eso está en movimiento y nadie lo para, excepto Elohim, obviamente. Pero la Torah nos enseña que un aspecto de Elohim, o sea, un aspecto de esa conciencia creadora que pone causa y efecto como dinámica de su creación, es el nombre Havaya, o sea, el nombre impronunciable, lo que llamamos Hashem en hebreo. Ok, entonces ¿qué pasa? Ese es el que se manifiesta a Moshe Rabbeinu. En otras palabras, nuestros patriarcas no conocían a Hashem. Obviamente Hashem se comunicaba con ellos, pero no sabían, ellos se comunicaban era con Elohim. Ellos sabían quién era Elohim. Por eso nuestros patriarcas son paradigmas, son ejemplares. Porque ellos se basaban en causa y efecto. Ellos no se basaban en que, bueno, si yo hago a lo mejor me van a perdonar o no. Ellos decían: las cosas tienen causa y efecto, por lo tanto hay que hacer las cosas bien. Eso lo tenían clarísimo.
Ese es el gran legado de nuestros patriarcas. En ese sentido eran perfectos. O sea, la perfección que habla en nuestro Midrash y nuestra tradición oral, nosotros obviamente que la creemos. Perfectos en el sentido de que entendían eso muy bien. Eran humanos, obviamente cometían errores. Pero su perfección radicaba en entender que las cosas tienen causa y efecto. Y a partir de ahí uno tiene que actuar. Decía, si hago esto, esta va a ser la consecuencia, si hago esto, va a ser la consecuencia. Pensaban en eso. Entonces, automáticamente, por decirlo así, se matriculaban, se inscribían, se registraban en voy a hacer todo lo bueno para que el resultado sea bueno. Y ese Elohim de causa y efecto les hablaba, se comunicaban con el oye, estos tipos entienden mi plan. Lo entienden perfectamente bien. O sea, nosotros la embarran constantemente. Estos tipos se han dado cuenta que yo tengo un plan que funciona perfectamente, dice Akadosh Baruj Hu, y actúan en consecuencia. Bueno, esto es increíble. Esta es la gente que yo quiero para mi plan. Esta gente sí entiende mi plan. De allí que haya escogido a sus descendientes como socios para su plan. O sea, el mérito que nosotros tenemos como judíos se lo debemos a los patriarcas, no se lo debemos a nadie más. Cuidado. O sea, que decía que nosotros, un momentico. Abraham, Yitzhak y Jacob. Israel. Eso está claro. Entonces llega el nombre Havaya, Hashem. Y dice, ¿sabes qué? Yo estoy encima de causa y efecto. Yo creo causa y efecto, por lo tanto yo estoy encima de causa y efecto. Yo funciono de otra manera aquí. Pero el plan de la creación está puesto en marcha y eso es inmutable, hay causa y efecto, eso es clave. Sin embargo, yo puedo modificar eso. Yo puedo hacer que la tierra se pare. Yo puedo hacer que las aguas se dividan. Pero yo lo creo. Eso dice Akadosh Baruj Hu, está claro. Entonces todos los fenómenos que no eran naturales, que no respondían a causa y efecto, las plagas de Egipto, la vida en el desierto, corresponde a Hashem. Hashem dice, bueno, aquí con ustedes, mis socios, ustedes están fuera de la causa y el efecto. O sea, están sometidos a la ley de causa y efecto, son humanos, obvio. Pero si ustedes siguen mis preceptos, ustedes no van a estar dentro de causa y efecto, van a estar fuera de eso. Ese es el pacto. Ustedes siguen como hacía Abraham, Isaac y Jacob, van a estar perfectamente bien, no van a tener ningún problema. La lluvia va a llegar en su momento, la temprana y la tardía, y recogerás tu trigo, tu mosto y tu aceite, y daré hierba a tu campo para tu ganado. O sea, si tú estás de socio conmigo, estás fuera de eso. Entonces, ¿qué pasa? Por eso la astrología en el judaísmo y en la tradición judía es completamente rechazada, inclusive prohibida. Eso no puede estar viendo el horóscopo, a ver qué va a pasar mañana. Y si Saturno está en contraposición con Mercurio y con la Luna, no, cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros estamos encima de ese orden. En ningún momento se ha dicho en la Torah, no, lo que dicen las estrellas es mentira. Por ninguna parte dice, búsquelo, no lo van a encontrar ni los profetas ni en ninguna tradición. Eso es verdad. Eso es causa y efecto. O sea, la astrología es causa y efecto. Por eso la gente cree en la astrología, obviamente. Estamos hablando de la gente, no estamos hablando de Israel. Aunque obviamente hay muchos judíos que creen en la astrología, pero estamos hablando de lo ideal, del judaísmo que nos está dando la Torah. De observarla exactamente como la Torah ahora nos dice. Entonces, a partir de ahí, nosotros nos damos cuenta qué sentido tiene que Shabbat, Torah, Hashem, Israel sean uno. Estamos fuera de eso, fuera de causa y efecto. Espero que esto se haya entendido, porque así es como vamos a entender Tisha B'Av. Entonces, en Tisha B'Av, básicamente, los príncipes, las cabezas, cuando entregaron el reporte negativo, dijeron, eso es causa y efecto, y nosotros ahí no nos vamos a meter. Akadosh Baruj Hu, Moshe Rabbeinu, dicho, bueno, pero ¿quién ha dicho a ustedes que nosotros vamos a sentarnos en la tierra, en el mundo material, bajo la ley de causa y efecto? ¿Ustedes de dónde sacaron eso? ¿No han visto Egipto? ¿No han visto la salida, el cruce por el Mar Rojo? ¿No? ¿Ustedes en qué están pensando?
Estamos fuera de causa y efecto. ¿No se han dado cuenta, niños? Pero no, esta gente decía, no, es que nos han traído acá, Akadosh Baruj Hu nos han traído acá porque nos vamos a enfrentar con esa situación y esa situación no la vamos a poder controlar. Las leyes de causa y efecto no las controla nadie. Entonces, ¿qué pasa? Dudan de Akadosh Baruj Hu, ese es el problema, y dudan de la conexión de Israel con Akadosh Baruj Hu, que fue lo peor que pudo haber pasado. Esa fue la peor desgracia que nos ha ocurrido. Entonces Akadosh Baruj Hu dice, ¿ustedes quieren eso? Entonces ahora yo les voy a dar una razón para que se lamenten. Vayan a causa y efecto. Pero lo estaba diciendo en el futuro. O sea, escojan idolatría, escojan las estrellas, escojan el horóscopo, escojan causa y efecto. Ustedes van a ver lo que van a tener. O sea, no es castigo. Cuidado, es lo que estamos diciendo, es lo que estamos tratando de aclarar. Aquí somos abogados de Akadosh Baruj Hu, como si Akadosh Baruj Hu necesitara abogados. Pero estamos defendiendo su posición de que Él nos ama su creación y que no es ningún Dios destructivo ni vengativo ni nada de eso. Cuidado. No. Nosotros somos responsables por lo que tenemos. Entonces, si estamos dentro de causa y efecto, tenemos que actuar en consecuencia. Tengo hambre, tengo que comer. Me duele, tengo que ir al médico. Causa y efecto, no podemos salirnos de ahí. ¿Hasta cuándo tengamos clara nuestra relación con el Creador, vivamos nuestro nexo, seamos conscientes de qué es eso, y nos daremos cuenta que estamos por encima de causa y efecto? Pero para que eso llegue, imagínense ustedes, tenemos que empezar a coger lo bueno, para que lo bueno sea la causa de lo bueno, hasta que todo sea bueno, y estemos todos dentro de bueno, positivo, que es estar dentro del círculo, bajo la nube, rodeado de una columna de fuego. Entonces, Akadosh Baruj Hu dice, ustedes no se quieren ir, no hay problema, no vayan. O sea, el Dios destructivo y celoso hubiera dicho, bueno, ahora se mueren, ¿no? Ustedes no quieren ir, no vayan. O sea, ¿cuántos años tienen que pasar para que las generaciones entre los 20 y 60 años que están acá pasen? Me faltan 38 años. Ok. En 38 años, cuando esta generación muera, entramos a la tierra prometida. O sea que estamos viendo el amor de Dios cómo se manifiesta. O sea, no es impositivo, nos ha dado libre albedrío. Ustedes escogen, ok, no hay ningún problema. Ustedes no quieren ir, no vayan. ¿Cuánto les falta por vivir? Ok, hasta los 60, los que tenían 20 hasta los 60, ok, 40 años más, bien, no hay problema. O obviamente los que se arrepintieron en el sentido de lo que dijeron, oye, hemos metido la pata, nos arrepentimos, perdónanos, Akadosh, pero no hay ningún problema, ustedes pueden entrar a la tierra prometida. Pero los que dijeron, no, a nosotros no tenemos ningún interés, nos quedamos acá, aquí estamos muy bien, gracias. Ok, se quedaron. Entonces, ¿qué pasa? Cada 9 de Av, por ejemplo, la persona que tenía 59 años cuando ocurrió el pecado, el primer 9 de Av, ¿no? Al año siguiente, el 9 de Av, amanecía muerto. Entonces, cada año, cuenta el Midrash, construían unas fosas comunes. Los que estaban enfermos, por ejemplo, en fin, los que tenían algún problema, se acostaban en esas fosas comunes. Un Midrash bastante tétrico. Se acostaban en las fosas comunes y al día siguiente los muertos quedaban y los que seguían vivos se levantaban y seguían. Cada 9 de Av. Hasta que llegó el año final. Murió esa generación, entonces ya había otra generación, la generación que no había caído en ese tipo de mentalidad. Habían aprendido del error, del error de la generación anterior. Y es justo, ¿no? Si ustedes no querían ir, no vayan. La generación que viene va a aprender de esto, va a estar fuerte, van a darse cuenta de lo que es estar conmigo. Dicen que no hay mal que por bien no venga. O sea, en ese sentido, hubo 38 años de aprendizaje, pero del bueno de Torah. Los que estaban bajo la nube y en el círculo de lo más bien, estaban estudiando, ¿no? Y estaban moviéndose de un lado a otro, además.
siguiendo la trayectoria esa de progreso y evolución para llegar a la tierra prometida. Estaban preparándose. O sea, bueno, si ellos tenían miedo, vamos a superar el miedo. Si ellos tenían egoísmo, vamos a superar el egoísmo. Si ellos tenían codicia, vamos a superar la codicia. Si ellos eran indiferentes, superemos la indiferencia. Entonces lo hacían estudiando todos los días. Hasta que llegó un momento en que dijeron, bueno, ya vamos, entremos. Ahora, este día quedó, uno dice, bueno, ya después de eso, ¿por qué pasaron tantas desgracias en Tisha B'Av después? Y a eso nos vamos a referir, por la misma razón. Caímos en idolatría. La destrucción del primer templo fue debido a idolatría, incesto y homicidio. Eso no existía en Israel. No existía. Un hermano se acuesta con una hermana, o padre con hijo, hija, o asesinar a alguien. Eso ni pensarlo. Idolatría, ídolos. Todos los ídolos habían sido erradicados de la tierra. Y estaba el templo. Hasta que cayeron en idolatría. Incesto y homicidio. Inmoralidad, lo dicen algunos. ¿No? Lo específico, el Midrash dice que fue incesto. Pero en general era inmoralidad sexual. Y asesinato producto de todo esto, producto de las emociones negativas que hemos dicho: envidia, codicia, lujuria, la caída. Entonces, ¿qué pasa? Destruyen los babilonios el primer templo en el Tisha B'Av. El segundo, la misma historia. Los romanos. El decreto de expulsión de los judíos de España ocurrió en Tisha B'Av. La firma del decreto de la solución final de los nazis, de exterminio total de los judíos, ocurrió en Tisha B'Av. Entonces, ¿por qué han sucedido esas desgracias? Por lo que ya hemos dicho, hay una razón en el primer templo de Jerusalén, hay una segunda razón: odio gratuito. La gente básicamente se odiaban unos a otros. Producto de la codicia, del egoísmo, de la envidia, de la lujuria, de todo. Vienen los romanos, que son el epítome de ese tipo de mentalidad, como ocurrió con los babilonios, a destruir el templo. O sea, las cualidades negativas, que son las que, este significado que viene, que son las que nos separan de la unión con el Creador. Esta palabra, el templo de Jerusalén, representa, y lo hemos dicho en el blog, lo repetimos constantemente y lo seguiremos diciendo, representa nuestra conciencia de conexión permanente con el Creador. O sea, el sumo sacerdote y el templo de Jerusalén, en Mizca, en el tabernáculo, eso es lo que representa. Si eso está destruido por odio gratuito, por lujuria, por indiferencia, por homicidio, por inmoralidad, por idolatría, que es lo mismo, todo junto, una cosa trae a la otra y todos son sinónimos de lo mismo. Es lo mismo dicho de otro modo, básicamente. Dicen que la soberbia, en el Talmud, la soberbia, o sea, la arrogancia, es la peor de las idolatrías. Es el peor ídolo que hay. Ídolos. Estamos adorando ese tipo de conciencia, ese tipo de mentalidad, ese tipo de actitud. ¿Qué pasa? Esas son las causantes de la destrucción del templo, son las causantes de nuestra separación del Creador. O sea, estos príncipes, cuando llegaron de la exploración, básicamente dijeron a Kadosh Baruj Hu: tú allá, nosotros acá, no te metas en esto. Así. Entonces dice: bueno, pues ustedes son mis socios, ¿qué es lo que pasa aquí? Esta reflexión tenemos que hacernos a cada momento. Entonces, ¿qué pasa? Sucede la dispersión, la diáspora. Después de la segunda destrucción del templo vienen las persecuciones del Islam, de los cruzados, de la iglesia católica, etcétera, etcétera. Todas las desgracias que nos ocurrieron. No estábamos unidos. O sea, la razón por la que hubo destrucción, el primer templo, el segundo templo, y todas las desgracias que nos han ocurrido desde entonces, ha sido porque no hemos estado unidos. No hemos estado unidos. Se supone que el legado nuestro destino es estar unidos al Creador, pero tenemos que unirnos nosotros primeros. Entonces, mientras eso no exista, vamos a tener problemas. Es un mal reporte, obviamente, porque si lo vemos alrededor, vemos que así es. Estamos divididos. Nos odiamos unos a otros.
Cada vez más se cree más en Hollywood que en la Torá. En fin, hay toda una serie de problemas. ¿Qué pasa? Ese desligamiento, esa desunión del Creador, tiene consecuencias. O sea, si vivimos, o sea, la idea de que acabó pero uno diga, ahora te voy a dar una razón para que te lamentes de verdad. Ahí tienes tus ídolos. Ve con tus ídolos y vas a saber lo que es lamentarse. Eso es. Él no nos está castigando, o sea, ojo con esto, ¿eh? Nos castigó con la destrucción, nos castigó con el holocausto. No, son consecuencias directas de nuestra separación de Él. Si hubiéramos estado unidos todo el tiempo, hubiéramos regresado después de la destrucción del segundo templo de Jerusalén y hubieran reconstruido la tierra. Pero no dudábamos de que esta tierra pueda ser buena. En medio de un desierto por allá abandonado, hace mucho calor, no llueve casi nunca, hay sequía constantemente, ¿para qué vamos a volver? Acá estamos bien. Acá, Europa, Estados Unidos, norte de África, Asia, donde sea que se haya ido la diáspora. Básicamente no creemos en esto. No creemos en la Torá, eso es todo. Ese es el problema. La Torá nos dice que esta es una buena tierra, lo leímos en la parashá de esta semana, la parashá de esta semana, que leemos precisamente son versículo 25 al 40. 35 versículos que leemos de Beit Hanan, que tienen que ver precisamente con esto que estamos hablando. Cada Tisha B'Av lo leemos. En medio del ayuno. El ayuno precisamente es la respuesta para expresar nuestro arrepentimiento. Esa es la idea. Esa es la idea de ayunar. El ayuno de Esther igual. Todos los ayunos tienen esa función. Inclusive el de Yom Kippur. Todos. Ayuno de Gedalia, Tebet. Hubo una serie de transgresiones que cometimos, nos arrepentimos de esas transgresiones, no lo queremos volver a hacer. Ayúdanos. Avinu Malkeinu. ¿Por qué? Porque son gigantes muy fuertes que no podemos dominar. Danos fuerza. Eso el rey David, ya lo hemos dicho anteriormente, lo seguiremos citando. De hecho, lo decimos todos los días. En la tefilá. Eterno, reúnenos y líbranos de entre las naciones, para que podamos dar gracias a tu nombre y glorificarnos en tu alabanza. Reúnenos y líbranos de entre las naciones. Eso está claro. Por eso decimos que el rey David es el que mejor ha entendido la Torá de todo el mundo. Ramban, Rashi, lo que sea. El rey David superó a todo el mundo. Acá se ganó todos los premios. Si tú nos quitas si nos quitas entre las naciones, quítanos envidia, quítanos lujuria, quítanos indiferencia, quítanos codicia, quítanos egoísmo. ¿Estamos bien? Pero vamos a alabar. ¿Qué es la alabanza? Ser bien, ser buenos, hacer lo que es correcto. Entonces, ¿qué pasa? Reflexionemos cada vez que hacemos un ayuno, digamos, esto que hemos hecho no debió haber pasado. El banquete que dio a Ahasverof, el rey Asuero, en el que participó a Israel, llegaron al banquete, cuenta el Midrash, no comieron ni bebieron kasher. Uno dice, hay versiones que sí, que Ahasverof le dijo, ustedes quieren vino kasher, no hay problema, les traigo vino kasher, ¿qué más quieren? ¿Quieren comida kasher? También se las traigo. Otros dicen que no. Otros dicen que comieron y vivieron kasher, pero el hecho de ir a compartir, por decirlo así, una fiesta, una mesa con un pagano del calibre de ese tipo, de ese persa. No, si tú vas con él y no vienes conmigo, ustedes tienen que estar conmigo. Entonces nos vino lo que nos vino. Nos vino un Hamán, nos vino un Hitler, nos vino una
Isabel la Católica. Nos vino un Tito, emperador romano. Nos vino un Nabucodonosor. Entonces, ¿qué pasa? Ayunamos para decir, líbranos y reúnenos de entre las naciones para que podamos estar contigo y glorificarnos en tu presencia, en lo que tú representas para nosotros. O sea, que tu amor y nuestro amor se unan para que podamos estar bien y armonicemos el mundo material. Enderecemos lo que esté torcido. Corrijamos lo que hay que corregir. En aras de los modos y atributos de amor, como manifestación material del amor de Dios. Pero eso tenemos que hacerlo cuando estamos unidos a Él. Ese es todo el cuento de Tisha B'Av. Tener en mente constantemente, no solamente cada Tisha B'Av ni cada ayuno, si esto no es la manera como yo soy, esta no es mi esencia e identidad. Tenemos que estar unidos. O sea, el ayuno es para estar unidos y para arrepentirnos, sí, de todas las cosas negativas que hemos hecho que han causado nuestra desconexión con el Creador, la destrucción del templo. Pero también pidámosle a Vino Malkeino, líbranos y libéranos entre las naciones, para que podamos dar gracias a tu nombre y glorificarnos en hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos. De eso se trata. Bien. Entonces les deseamos que tengan un ayuno fácil y muy significativo. Que pasen un resto de semana muy feliz y Shabbat Shalom.